Bienvenido a la Puerta de la Pirámide. Investiga con nosotros sobre parapsicología y conoce los secretos de lo oculto ante nuestros ojos. Un programa Megaz Universal España creado, dirigido y presentado por Jorge Arijón Escudero. Bienvenidos al mundo de la Puerta de la Pirámide. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide. Y sí, esta vez nos quedamos aquí en España, en esta tierra tan maravillosa, pero dentro de España viajamos a un lugar maravilloso, a Mérida. Qué tierra tan maravillosa, y que invitamos a todos nuestros oyentes de cualquier punto del mundo, cuando acuda a España, que se pase por Mérida. Que todo lugar de España tiene mucho misterio, mucha historia y mucha belleza. Pues cómo no, se le abre la puerta a la pirámide a un gran escritor llamado historiador Miguel Ángel Galván Pilo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues un placer que me hayas invitado al programa de la Puerta de la Pirámide. Y bueno, pues vengo a hablar de mis libros, en este caso de el último libro de Islas Remotas y Aisladas del Mundo. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de esos misterios y esas islas que al fin y al cabo están por ahí perdidas. Pues sí, y tan perdidas. Para mí es un honor de volverte a abrir la puerta de la pirámide. Y bueno, a todos nuestros oyentes y gente nueva que a lo mejor nunca te ha escuchado o no te conoce, y nuestros seguidores también del canal de YouTube, pues quieren saber un poco quién es Miguel Ángel Galván Pilo. Defínete un poco. Bueno, pues yo soy natural de Mérida, provincia de Badajoz, esta ciudad romana, y bueno, pues mi trayectoria profesional siempre ha estado enfocada en la historia y en la antropología. Durante varios años me dediqué al fútbol profesional, pero bueno, di un giro y me introduje en el mundo apasionado de la historia y de la antropología. Estuve trabajando en empresas de arqueología como antropólogo, y bueno, la faceta de escritor me vino hace unos 15, 18 años, y comencé con La Isla de Pascua, el libro de La Isla de Pascua, y a partir de ahí, bueno, he escrito 4 libros
Y este último libro, que es el que voy a hablar más, con más amplitud, es el de las islas remotas y aisladas del mundo. No te oigo, Jorge, no te oigo. Y bueno, es una maravilla de tenerte aquí. Y bueno, arrancamos con tu último libro, que realmente nos, nos vas a sorprender y nos sorprende, pues con toda esa historia y misterio que guarda el libro y que realmente merece la pena tenerlo en los anales de nuestra estantería, pero para leerlos, no para estar ahí jugando con él, ¿no? De posarlo y ya está. ¿Por qué el título Islas remotas y aisladas del mundo? Pues sí, yo que soy un gran aficionado, bueno, como ya he comentado, a la historia y a la arqueología, sí, también soy un gran aficionado a la geografía. Desde bien pequeño tenía la intención de escribir algo sobre islas y tuve la idea de adentrarme en esas islas que de alguna forma, algunas conocidas y otras desconocidas, y bueno, quería meterme en sus leyendas, en cómo era la forma de vida de esos nativos. Y bueno, pues nada, fui creando una historia y nada, empecé con las islas más, a lo mejor más conocidas, como el caso de la isla de Pascua, una de las islas más remotas del mundo, que tiene un misterio, bueno, tanto por su lejanía, a 3.000, más de 3.000 kilómetros de su metrópoli, que es Chile, y por sus habitantes, y bueno, evidentemente el misticismo que reúne esa isla con los famosos moais, su lengua y su escritura, el rongo rongo. Y luego me fui adentrando en otras islas que están igual de remotas, tanto en el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, islas que, bueno, que al final te llama la atención una serie de historias, leyendas, y bueno, poco a poco vas adentrándote y vas contando historias de las diferentes islas. Ajá. Pues qué maravilla, o sea, un libro buscando como la gran película, no sé si es también basado en el libro Julio Verne, la última, la isla del fin del mundo o algo así, ¿no? Sí, Sí. sí, das en la clave porque curiosamente una de las islas que describo es la isla Robinson Crusoe. La isla Robinson Crusoe, que es una isla actualmente que pertenece a Chile, eh, curiosamente se llamaba más a tierra, tenían nombres diferentes a los actuales y curiosamente en uno de esos lugares, pues un náufrago llegó y se encalló, se quedó en una de esas islas, Alejandro Selkirk, y nada, esto fue lo que llevó a crear la historia de Robinson Crusoe y bueno, se cambió el nombre de la isla por la isla de Robinson Crusoe. Y bueno, y de entre todas estas islas hay cosas que llaman muchísima la atención. Tenemos la isla de Tristán da Cunha, por ejemplo, en el Océano Atlántico, una isla en donde viven 200 habitantes y donde solamente hay 8 apellidos y viven en la más absoluta soledad. Fíjate si es el caso, Jorge, que a esa isla llega un barco cada X meses y lo reciben como si fuera, vamos, te puedes imaginar, ¿no? Y fíjate si es curioso que los habitantes de la isla le llaman tristenses, o sea, es curioso el gentilicio, si lo traducimos al español, y bueno, y otros tantos. Bueno, también cerca de esa isla, también relativamente, también tienes la isla de Santa Elena, donde se llevó a Napoleón Bonaparte cuando perdió la batalla de Waterloo. Y, y nada, son casos súper curiosos porque ahora la isla de Santa Elena era una isla súper alejada, pero desde que se construyó un aeropuerto, ahora está más, por decirlo de alguna forma, más conectada con el mundo. Así que eso es un poco, y podría seguir contándote más islas, pero bueno, si quieres preguntarme alguna cosa más. Sí, bueno, dentro de todas las islas que hay, me imagino que metas pues algunos personajes, ¿no? En sí, de que destaquen.
¿Cuál personaje ha destacado en alguna de esas islas? Pues más que personajes, bueno, en estos casos son Aparte de Robinson. Sí, sí, pero sí, te voy a contar varias anécdotas porque sí, hay islas que curiosamente han sido pobladas, por ejemplo, en la isla de Pitcairn, que fue poblada por los amotinados del famoso barco, el Bounty. Además, ha habido películas, ¿no?, del motín del Bounty. Y es curioso porque los que se amotinaron, que estaban en las islas de Polinesia, pues acabaron llegando a esa isla con varias chicas tahitianas y fueron creando, bueno, pues al final un lugar donde vivir. Y curiosamente todos los descendientes actuales que hay en la isla, que no llega a tener más de 100 habitantes, pues son descendientes de uno de los amotinados, John Adams, que de hecho la única población que hay en la isla se llama Adamstown. Y bueno, podríamos continuar porque también en las Islas Cook también tienes una de las islas donde un carpintero, curiosamente, tuvo 3 mujeres, un carpintero británico, y curiosamente los herederos de esa isla, la isla de Palmerston, son descendientes de cada una de las 3 mujeres y solamente pueden vivir en esa isla los llamados masters. Es curioso, ¿no? Cosas muy, muy, muy curiosas, muy curiosas. Sí, 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 sí. Y bueno, yo creo que para descifrar y encontrar todas estas islas habrás tenido bastante bagaje, ¿no? De tirar mucho de enciclopedias, de historia, incluso a lo mejor haber viajado a algún lugar. Pues la verdad, sí que he tirado de mucha biografía, Jorge, pero sí que es cierto que sí que me gustaría visitar alguna de las islas, empezando sobre todo por la isla de Pascua, que sí es una de mis grandes pasiones y algún día se puede convertir En en realidad. sueño. La verdad, el sueño convertirlo en realidad, sí es cierto. Y tenemos cosas muy curiosas porque, bueno, también menciono una de las islas que menciono, como es el caso de las islas Diómedes, que son dos islitas, que es curioso que ahora con el tema de Estados Unidos y Rusia, está en el norte entre Estados Unidos y Rusia, y curiosamente esas dos islas están separadas por 3 kilómetros, Diómedes mayor, la gran Diómedes y la pequeña Diómedes, y curiosamente ahí está la línea del tiempo. Puedes cruzar de un continente a otro tan solo en 3 kilómetros, de un país a otro y de un continente a otro. Con lo cual, en 3 kilómetros cruzas de una isla a otra y pasas de un país a otro. Es muy curioso, lo de la isla esa es muy curioso. Y bueno, también, ¿qué te voy a contar también? Te voy a contar también, por ejemplo, de las Islas Galápagos, también las menciono, la isla Foreana, donde hay un caso súper curioso, donde esa isla le llaman la isla maldita o la isla prohibida, porque pasó algo muy fácil de describir por Agatha Christie, ¿no?, donde hubo una serie de asesinatos y la tienen allí un poco como la isla prohibida en las Islas Galápagos, donde hay hermosas islas, ¿no?, donde Charles Darwin creó la teoría de la evolución. Y ya te digo, más o menos es un poco un recorrido por todos los continentes. También tenemos islas remotas incluso en el continente europeo, aunque la gente se piense que, bueno, cuanto más lejano, más aislado, pero no tiene por qué. Porque, bueno, lo lejano, por ejemplo, tienes las Islas Hawái, por ejemplo, ¿Y qué que son, tiene de peculiar las Islas Hawái? pues las Islas Hawái, evidentemente yo las menciono, pero evidentemente no menciono el exotismo de ciertas islas súper conocidas, como la isla de Oahu, donde está Honolulu, la capital, o la gran isla de Hawái, donde está el Kilauea, famoso por sus volcanes, o la isla de Maui, donde van los surfistas. Me centro en una isla que es desconocida para la mayoría de la gente, que es la isla de Niue, donde viven un grupito de hawaianos y están como si, bueno, prácticamente se puede decir que están aislados, donde es el único sitio donde se habla la lengua hawaiana como lengua materna. Y
y viven un poco como en su mundo, distanciándose del resto de islas, donde claro, el exotismo que tiene el resto de las islas de Hawái es bien conocido por la gente, pero yo me decanto más por esas islas que son desconocidas o remotas, en este caso en Hawái. Y bueno, lo que te quería comentar con respecto a Europa, pues es, sin ser islas muy lejanas, pero sí que están aisladas. Hay varias islas, como por ejemplo la isla de Fer o Foula, en Escocia, en el norte de Escocia, y son islas donde la población al final se acaba haciendo a esa vida por decirlo de alguna forma, aislada, sin ninguna, nada más que su territorio y el no despojarse de su territorio. También tiene la isla de San Kilda, la isla de Irta, donde los últimos habitantes precisamente tuvieron que abandonar esa isla por la falta de, de cualquier cosa para poder subsistir, y al final acabaron en el continente. Y así podría definir muchas más, Jorge. Ajá. Y también he estado así indagando, también hay islas también en las zonas polares, ¿no? Mm. Que Eh, has encontrado así alguna en el sí, sí, Polo sí. Norte y en el Polo Sur. ¿Nos puedes describir el misterio y cómo Sí, qué es lo sí. que más te ha impactado o llama la atención? Mira, me llama la atención, bueno, es curioso porque, bueno, en Canadá, en el norte de Canadá, tienes el archipiélago ártico bastante desconocido, quitando alguna isla, pero si le dices a una persona que en el Ártico canadiense hay 36.000 islas, le puede parecer, bueno, un poco una barbaridad. Pues bien es cierto, hay 36.000 islas, pero muy poco pobladas. Tienes la isla, por ejemplo, la isla de Devon, que con 55.000 kilómetros cuadrados es la isla más grande del mundo deshabitada. Deshabitada. Y bueno, eso en el Ártico canadiense. Por ejemplo, también tienes el caso de la isla de Ellesmere, que sí que la desarrollo también. Es una isla bastante grande, donde se encuentra el poblado más al norte, por decirlo de alguna forma, de la Tierra, que es el poblado de Alert, donde viven pues unas 20-30 personas ajenos a todo lo que pasa en el mundo. Y bueno, siguiendo con islas árticas, ya me voy a las islas árticas, por ejemplo, rusas, donde tienes la isla de Wrangel, donde se encontró los últimos mamuts, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, la isla de Jan Mayen, perteneciente a Noruega, o las islas Spielberg, Svalbard. Son una serie de islas que sí que se pueden visitar. En el caso de las islas Svalbard, en Noruega, son islas que sí se pueden visitar, aproximadamente 2.000-3.000 personas. Hay buenas comunicaciones, con lo cual si hay personas que, bueno, que se pueden visitar. Ese tipo de islas sí se pueden visitar. Uh-huh. Ajá. ¿Y qué islas realmente en Japón te ha llamado la atención? Pues bueno, en Japón no menciono, por decirlo de alguna forma, islas. Bueno, ya sabemos que Japón es un archipiélago increíble, con las islas de Hokkaido, Honshu, Kyushu, pero las que realmente me llama, por decirlo de alguna forma, la atención de Japón, bueno, aparte de la isla norte de Hokkaido, donde vive la población Ainu, o sea, un grupo étnico a punto de extinguirse, pero hay una islita súper recóndita que es conocida como Parece Vela en su idioma, o sea, traducido al español, y está a miles y miles de kilómetros, donde únicamente viven pues, científicos japoneses. Pero ya más que Japón, yo me metería más en otras islas ya del Pacífico, como por ejemplo el caso de alguna isla de Micronesia, de las antiguas Islas Carolinas que pertenecían a España, es curioso. Y hay islas como nombres realmente difíciles de pronunciar,
los Capigamangui, o sea, es una isla que está a 6 días de cualquier sitio, o sea, es increíble. Y es curioso que en esa isla, Jorge, donde vive una escasa población, o sea, viven los Capingas, una etnia, los apellidos son españoles. Es curioso porque en esas islas Qué curioso. fueron conquistadas por los españoles y hay islas, o sea, los nativos tienen los apellidos españoles aunque no sepan español. Pero bueno, cercano a esos lugares tienen las Islas Marianas, donde se habla, sobre todo en la isla de Guam, se habla el chamorro, que es una lengua mezcla del español, es como una especie de criollo, es una especie de criollo. Y aún hoy en día lo hablan perfectamente los de la isla de Guam. Pero si hay algo que creo que va a gustar a la audiencia, es por qué esas islas fueron conquistadas, o descubiertas en este caso, ¿no? Eran por el tema de los tesoros, Jorge, eran por el tema de los tesoros. Curiosamente, lo que tenemos en el Pacífico, las Islas Salomón, llama la atención porque los españoles cuando conquistaron América, los incas le decían que al oeste, en el Pacífico, había unas islas donde había muchísimo oro, muchísimo oro. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Pues, evidentemente, pues fueron al sitio donde pensaban que había oro. Entonces, esas islas fueron descubiertas por Mendaña, pensándose que esas Islas Salomón eran las mencionadas en la Biblia, porque en la Biblia se menciona que hay un lugar de nombre Ofir, donde, bueno, pues entonces ellos pensándose que allí estaban las minas del rey Salomón, ¿sabe? Por el tema bíblico y haciendo caso de los incas, se presentaron allí y no encontraron nada. Evidentemente no encontraron nada, pero sí que le pusieron el nombre a esas islas, que fueron las Islas Salomón. Y luego también hay algunas islas que han pasado, pues han tenido un pasado macabro, ¿no? Efectivamente, Jorge. Mira, hay bueno, mencionarte sobre todo el de las Islas Chatham en Nueva Zelanda, pues ese archipiélago, o esa isla en concreto, vivía una etnia, un grupo, y sigue viviendo en la actualidad, los Moriori, y bueno, tuvieron, pues, por decirlo de alguna forma, la visita de los maoríes que venían de Nueva Zelanda, de la isla del norte, y a la llegada de ellos allí, estamos hablando de un siglo, 2 siglos atrás, pues los maoríes acabaron masacrando a esa población y llevando a cabo incluso canibalismo, o sea, acabaron con esa población de cuajo. Eso sería un caso y otro caso similar a ese sería también la isla de Matautu, también perteneciendo a una colectividad territorial francesa, también en el Pacífico, donde ciertos habitantes acabaron también haciendo lo mismo en una isla pequeñita y acabando con la población, con toda la población, devorando la población a la forma y acabando con todo vestigio de ciertas islas, sí. Pues dale tela con las islas. Sí, sí, la verdad que la historia. ¿Y cuáles son las islas así que realmente guardan pues cosas bellas y bonitas? Vamos a ver, hay lugares que evidentemente tienes la isla de Pascua, evidentemente, como ya te he mencionado antes, pero hay otras muchas islas que guardan una belleza, sobre todo por el lugar donde están. Tienen tal exotismo que guardan una belleza increíble, ¿no? Ya te mencionaba antes algunas de las islas Cook, que cualquiera de ellas tienen unos paisajes maravillosos, un exotismo increíble. Y luego hay otros, como el caso me hablabas antes de las islas polares, y ahora se me ha venido a la cabeza ciertas islas, en este caso de la Antártida, como la isla de San Jorge. Mira, mi nombre. Tu nombre, o sea, ya tienes una isla, Ya tengo justamente una isla, la Antártida, donde se encuentra
Jorge, el poblado más grande de la parte austral, que le dicen Villa de las Estrellas. Es increíble que en casi la Antártida existan poblados, en este caso son científicos y sus familias, y vivan, pero bueno, es una cosa curiosísima. Y bueno, pues también te mencionaba lo que te comentaba antes, tanto las Islas Cook, las Islas Fiji también tienen sitios súper exóticos. Y bueno, casos también dramáticos, y volviendo un poco atrás, se me viene también a la cabeza en la isla de San Lorenzo, justamente el San Matthews, la isla de San Matthews en Alaska, donde curiosamente existían cientos y miles de ganado, y curiosamente en 30, 40 años acabaron desapareciendo. ¿Pero por qué? Porque la isla evidentemente tiene un tiempo de vida, y evidentemente el ganado al final acaba pereciendo. Y bueno, de temas de esos es curioso porque, bueno, también podríamos hablar de casos curiosos como el holandés errante. Cuando hablamos del holandés errante, de esa leyenda del holandés errante, nos encontramos en el sur de Chile, el Cabo de Hornos, la isla de Hornos, en este caso Cabo de Hornos, que fue descubierta por los holandeses, se llamaba Cap Horn, que significaba Cabo Cuerno, traducido al español. Pero curiosamente los españoles, al final, le pusieron el nombre más parecido a Or, y al final acabaron llamándole Hornos. Los españoles Hornos. somos muy de... Y es curioso porque, bueno, se cuenta la historia de que intentando descubrir, bueno, una leyenda, un holandés que quería cruzar el Cabo de Hornos, y bueno, al final el no cruzar, pues la leyenda dice que el diablo le dijo: sí, pues tú quieres cruzar, pero al final vas a estar dando vueltas de manera infinita, vas a estar toda la vida y no vas a ser capaz de cruzar ese cabo. Y bueno, sería Qué un poco... curioso. ¿Y alguna isla que albergue algún animal extraño, raro, que hayas tú leído? Bueno, animal extraño. Tenemos, como ya te comentaba, en la isla de Wrangel se descubrió los últimos mamús. Y bueno, más que animales exóticos, por decirlo de una forma, eh, sí que había algún tipo de formación geológica. En alguna Ah, isla del Ártico siberiano sí que hay una isla que es curiosa, es una isla totalmente deshabitada, pero hay unas formaciones de piedra que llaman la atención porque parece hecha por por alguna persona, pero es natural. O sea, es súper curioso que ese tipo de formaciones se dé ahí, y llama poderosamente la atención a la persona que lo vaya a visitar, aunque es difícil visitar ujú. esos lugares porque normalmente lo visitan pues, personal investigador, las flotas de los diferentes países, y ese tipo de Ajá. cosas. Sí. Y bueno, ya para cerrar, ¿dónde pueden conseguir este libro tan maravilloso? Bueno, el libro Islas Remotas lo pueden conseguir, lo pueden pedir en cualquier librería bajo demanda, pero tienen lo más rápido es Amazon. Está tanto el libro físico como en digital, y bueno, se consigue fácilmente. Ese libro y todos los que tengo, cualquiera de los 4 que yo tengo, Sí, sí. lo pueden conseguir por Amazon. Ajá. Qué bueno. No me digas. Y bueno, continuamos el viaje y el viaje con Miguel Ángel Galván Pilo. Y sí, ahora nos vamos a adentrar en el tesoro de los Andes. ¿Qué tiene ese libro y qué tesoro guarda? Pues, ¿qué tal?
Jorge? Pues la verdad que este libro, a diferencia del libro de Islas Remotas, que es un ensayo de viajes, esto es una novela histórica ambientada, como bien dice el título, en esa cordillera tan maravillosa como es la cordillera de los Andes. Y bueno, todo comienza con el asesinato de Sebastián, por decirlo de una forma, de Belalcázar. Y ese señor, curiosamente, antes de ser asesinado, entrega una copia eh, con códigos que y se la entrega a una antropóloga peruana. Y ella, junto con un profesor español, tienen que ir descifrando los códigos que deja ese señor en esa carta para descubrir un tesoro que lleva 5 siglos escondido en esas selvas andinas. El recorrido que les va a llevar a estos dos profesores, por decirlo de alguna forma, pues les va a llevar pues, a ir a Perú, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela y Colombia, y van a ir poco a poco intentando encontrar, por decirlo de alguna forma, esas señales que les lleven a descubrir un tesoro de una cultura de los muiscas y les va a llevar, ya te digo, por Perú, recorrerán Cuzco, Sacsayhuamán, Paracas, lugares apasionantes que llevarán al lector bueno, a meterse en una lectura muy dinámica, donde habrá, evidentemente, en este tipo de novelas hay romanticismo, evidentemente hay unos personajes eh, dantescos que van a ir detrás de ellos para intentar que no lleguen a buen puerto. Y bueno, es un poco eso, Jorge. Ajá. Y bueno, ¿cuáles son los personajes principales de ahí? Bueno, los personajes principales, como ya te comentaba, eh, es una profesora peruana y un profesor español que, bueno, como suele ser en este tipo de libros, de novelas, evidentemente entre ellos va a surgir algo más que una amistad, ya sabes, y de esa unión, evidentemente, pues nada, formará un equipo que les va a llevar, como ya te he dicho, por lugares donde van a ser eh, perseguidos, por decirlo de una forma, por un grupo Ujú. que va detrás intentando que no lleguen a buen puerto y les va a llevar, como ya te he dicho, a lugares maravillosos, como por ejemplo el Machu Picchu, es un lugar mágico de los incas, o el famoso camino inca, y lugares como por ejemplo la selva peruana o territorios de Brasil, como por ejemplo Manaus, eh, hasta llegar por decir una forma, al lugar donde se cree que está ese tesoro, que tiene que ver mucho, Jorge, con el dorado. Siempre se ha hablado mucho del dorado, ese famoso dorado que tanto los españoles han perseguido de una forma, todo lo que tiene que ver con algún tesoro, con el oro, pues los españoles siempre, sabes que siempre han intentado perseguir y en este caso no iba a ser menor. Entonces, pues ese es el objetivo de que ellos intenten llegar a un tesoro, por decirlo de una forma, en este caso el dorado, que bueno, es en un lugar que tampoco quiero desvelar, porque bueno, lo suyo es que la gente se meta en la lectura y bueno, la gente va a disfrutar con la lectura, puesto que es un viaje por lugares maravillosos, tanto arquitectónicos, ¿no? Como de pueblos maravillosos y hace, ya te digo, que la gente disfrute de la lectura, una lectura dinámica con unos personajes, la verdad, que hacen que el lector se meta dentro de ellos. Ajá, qué bueno.
Qué buena pinta. Y bueno, hablas de Cuzco y demás, y de Perú y demás. Pasa por Machu Picchu. Machu Picchu, el libro, evidentemente, si va a Perú, no podría dejar de lado a ese lugar tan, por decirlo de una forma, ese santuario que significa Monte Viejo o Pico Viejo en quechua, que no olvidemos que la lengua al final que dejaron los incas fue el quechua, lo heredaron de alguna forma y que aún hoy en día se sigue hablando tanto en Perú, Bolivia y Ecuador mayormente. Y es una de las cosas que también me llamó la atención a la hora de escribir este libro, porque bueno, yo cuando estudié antropología, uno de los trabajos de investigación fue sobre la cultura quechua y me llamó poderosamente la atención el, este grupo étnico. Y bueno, fue una de las cosas que me llevó a realizar este libro. Fui hilando un poco la literatura, la historia un poco con la ficción y bueno, y de eso sacamos un libro que es muy interesante de leer y la verdad que bueno, son sitios y lugares donde los personajes van a intentar a base de códigos y descifrar una serie de cosas, les llevará a descubrir algo que, bueno, que ha estado oculto durante 5 siglos. Pues qué bueno. Y también, no sé si sabrás, hay un templo ahí cerca de Cuzco, el Templo del Agua. ¿Te suena? Sí, 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 sí. Y luego el templo de él. Y luego hay, aparte de ese, Jorge, en Cuzco, tanto en Cuzco como Callao, tienes unos lugares como la famosa piedra. Hay una piedra muy conocida, Callao, en Cuzco, mejor dicho, en Cuzco, donde es increíble la arquitectura que llevaron a cabo estos incas para que una piedra, porque eso está ahí, la gente, yo animo a que lo observen, es una piedra de una forma, o sea, es una forma octagonal, o sea, es una cosa curiosísima cómo una piedra pudo encajar de tal forma para poder hacer esa maravilla, ¿no? En Cuzco. Y bueno, ya te digo, hay cosas maravillosas, como ya te comentaba anteriormente, Sacsayhuamán, y luego los pueblos, ¿no? Los grupos también étnicos que también se van a encontrar. De hecho, hay un grupo étnico en el lago Titicaca, conocido como los Uros, que viven en totora, o sea, es un material como hecho, hacen unas islitas, las hacen ellos. Es un pueblo muy curioso en el lago Titicaca, que hacen las islas con un material que se llama totora, que es una especie, para que tú te hagas una idea, como las cabañas de los pastores, antiguamente, y viven en el lago, ¿no? Y es un grupo muy curioso, y evidentemente el lago Titicaca también lo es. Y, y bueno, mayormente, pues ya te digo, es la cultura de Paracas. La cultura de Paracas también es apasionante y evidentemente no podía ser de otra forma en la aventura de estos dos, tanto del profesor como de la antropóloga, pues les va a llevar a ir a la cultura de Nazca, la famosa cultura de Nazca, que ya sabes que es tan apasionante que la forma de vislumbrar o de ver esas imágenes hechas por esta cultura tiene que ser evidentemente en avioneta, como es la forma de ver esos dibujos tan increíbles que dejaron, como la figura del mono, la araña, que únicamente se puede apreciar, Jorge, desde una avioneta. Y evidentemente estos dos profesores lo van a llevar a cabo. Y es un poco es el tema, la temática de este libro, sí. Del Tesoro de los Andes. Pues nada, al que le guste esos Andes y ese tesoro, ya sabe lo que tiene que hacer. Comprarse el libro y disfrutar de esa velada
tipo novela, pero tipo historia, ¿no? Real, la parte de lo que es el Sí, territorio, lo que cuentas, el desarrollo y todo eso. sí, la novela histórica, como ya te dije, evidentemente todos los sitios que van a aparecer en el libro, evidentemente son reales. Evidentemente los personajes son de ficción, Ficticios. pero todo lo que aparece en el libro, la historia, evidentemente hay algunas leyendas, pero los sitios, los lugares, evidentemente son todos reales. Y en esos sitios, evidentemente, han pasado cosas. Han pasado cosas. Y ya te digo, les llevará por sitios tan singulares como el río Amazonas, el río Orinoco, sitios donde, como ya te comentaba, los españoles intentaron encontrar tesoros por ahí perdidos y, y siempre se quedó en ese amago, ¿no? De encontrar algo que al final estaba por ahí, pero estaba por aquí y bueno, sí, es un poco por donde va toda la temática del libro, sí. Qué bueno, qué bueno. Espera. Pues a todo aventurero, pues ya sabes de dónde lo pueden encontrar, cualquier librería o en Amazon, ¿no? Tanto digital como físico. Sí, El el libro, tesoro de los Andes. el libro tengo que señalar, Jorge, que el libro este, bueno, lo escribí, se publicó en el 2016 eh, y, bueno, se puede comprar en Amazon, también en cualquier librería bajo demanda, pero en Amazon es realmente no lo tienes tanto en digital Físico. como físico, lo pueden comprar sin problemas, sí. Ah, vale, genial. Vale, vale, vale. Y ahora pues nos vamos a ese caballo sagrado, ese libro que, bueno, ¿por qué este título? ¿Por qué caballo sagrado? ¿Qué tiene ese caballo que no tiene otros? Bueno, hola Jorge, ¿qué tal? Pues el caballo sagrado es es un nombre muy curioso porque tiene que ver con Hernán Cortés cuando se adentró en territorio centroamericano y llegando a Guatemala, en este caso, Guatemala, pues su caballo, por decir una forma, el caballo de Hernán Cortés, eh, se quedó herido y los nativos hicieron cuidado del caballo. ¿Y qué es lo que pasó? Que una vez que el caballo falleció, y temiendo los nativos la ira a lo mejor en este caso de Hernán Cortés, cuando volviera, eh, al final lo convirtieron en una especie de semidios y lo hicieron como un caballo, una especie de caballo de cristal. Y está la leyenda, la famosa leyenda, de que este caballo en un lago de Guatemala, el lago Petén, pues dicen que se aparece, porque bueno, todo viene porque los izaes, que es un pueblo maya, en los desplazamientos de un lado a otro, pues con el caballo al final, que era un caballo al fin y al cabo de una escultura, acabaron arrojándolo de forma accidental al fondo del lago. Y entonces la leyenda cuenta que nada, que de vez en cuando el caballo emerge A al, la superficie, a la ¿no? superficie y bueno, y todo tiene que ver un poco por esa historia. Luego, evidentemente, el caballo sagrado, en este caso, es una novela ambientada, como ya te he comentado, entre México, Guatemala, Belice, donde se desarrolló la cultura maya. Y luego, pues nada, en este caso son en este caso dos profesores también, un historiador también y una antropóloga, en este caso también. Y bueno, están intentando, similar al anterior, intentar de alguna forma llegar al lugar donde está ese caballo mítico, ¿no? Un caballo adorado por el pueblo Isai, que era un pueblo maya. Uh -huh. Ajá. Joder, qué historia más maravillosa
y que luego al final logran sacarlo de ahí o no, o es muy grande, demasiado, ni con una grúa. Bueno, la historia ya se la dejo al lector para que profundice Para que y profundice, ¿no? para que profundice porque, bueno, se puede llevar una grata sorpresa porque, bueno, la historia, al fin y al cabo, es una historia similar al Tesoro de los Andes, pero con dos culturas diferentes Ujú. y, y es una historia bastante también bonita en el caso, bueno, es una pareja, ya sabes tú, la pareja, por decirlo de una forma, de profesores que van, que al final surge algo más que una amistad también, y como suele pasar, pues un grupo de personas quieren llegar antes que ellos y descubrir ellos antes el lugar ese y, y harán todo lo posible para que no lleven a buen puerto el descubrimiento de ese tesoro, un tesoro que al fin y al cabo está también oculto durante siglos. Qué bello. Libro y ya sabéis, también se puede adquirir en cualquier librería que se pida o que se pueda y más rápidamente y más cómodo a través de Amazon, a través de físico o digital. Y ahora nos vamos a Isla de Pascua, Tierra de Símbolos. Qué bonito título. Y se ve ahí como el tontón, ¿no? Las cabezas gigantes. Sí, Jorge, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La verdad que Gracias. en la portada dice mucho del libro porque, bueno, están los famosos Moais que miran con esa mirada, ¿no? Esa mirada Mm. desafiante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues bien, en este caso, La Isla de Pascua es un libro de ensayo que fue mi primer libro escrito allá por el 2010 y fue mi primera incursión en la escritura. Y bueno, sí que versa sobre todo temas de historia, de antropología de la isla, así como leyendas y tal. Y bueno, a mí me llamó poderosamente la atención esta isla porque tengo como una especial, bueno, es un lugar que siempre me ha apasionado y quise escribir algo sobre este lugar tan alejado y tan remoto que también describo en las islas remotas. Me llama la atención sobre todo cómo un lugar tan aislado llegó a tener una cultura tan apasionante como los Rapa Nui. Un lugar que está a más de 3.000 kilómetros de Chile. Y bueno, es curioso cómo un lugar que fue con una vegetación exuberante, increíble, y acabó devastado por la mala acción del hombre, en este caso los nativos, que con peleas y con los traslados, en este caso de los moais, que talaron de alguna forma los cientos y miles de árboles que había alrededor de la isla para poder arrastrar a esas moles gigantes que eran los moais. La verdad que es muy Mm. interesante. Sí, sí, sí. ¿Y cómo podrían haber hecho todo eso? Increíble. Pues la verdad que hay muchas preguntas sobre el tema de cómo llegaron o cómo llevaron
los moais, cómo podrían arrastrarlos. Hay muchas teorías, Jorge, y entre ellas, bueno, pues la típica de coger cuerdas entre los nativos y ir arrastrando poco a poco, porque claro, los moais estaban hechos con la toba volcánica, es una isla volcánica, la isla de Pascua, y, donde se hacía con toba el volcán, material, y ellos lo iban arrastrando de alguna forma con cuerdas. Esa es una de las teorías, Y otra teoría es, dicen que llevaban al moai caminando. ¿Qué quiere decir caminando? Caminando quiere decir de pie, y los llevaban arrastrando poco a poco, ¿sabes? Como si fuera andando unos y otros, hasta el lugar que ellos querían llevarlo. La verdad es que, bueno, hay muchas teorías, hay un poco, la gente, bueno, muchas veces no sabe a qué teoría tenerse, pero sí, puede ser la más válida en este caso, sí. Pues qué bello libro, ¿eh? ¿Y qué otros matices nos puedes contar de este libro tan Pues, apasionante? pues mira, también me ha llamado la atención mucho, Jorge, bueno, como ya te dije, lo de la lengua el pascuense o Rapa Nui, que es una lengua polinesia, porque no olvidemos que ellos son de cultura polinesia, aunque pertenezcan a Chile, aunque últimamente sí que se está, por decirlo de una forma, mucho chileno continental ya vive allí en la isla de Pascua, con lo cual pascuenses o raponeis como tal, ya la población va decayendo. Pero tiene una lengua muy apasionante, pero más que la lengua de pascuense o Rapanui, a mí me llama mucha atención una escritura, se llama Rongo Rongo, es una escritura, por decirlo de alguna forma, simbólica, o bueno, que intentaron descifrarla y no ha habido manera. La llegaron a utilizar cuando llegaron los españoles, porque bueno, la isla de Pascua fue descubierta por Jacob Roggeveen, un holandés, que le puso el nombre de la isla de Pascua, porque fue descubierta un 5 de abril del siglo XVIII, 1722, 1723, no recuerdo exactamente, y le puso el nombre de Pascua por el día que fue descubierta. Los españoles le pusieron el nombre de la isla de San Carlos, aunque cayó en desuso. Como suele pasar En muchas veces, desuso, ¿no? al final el nombre quedó ahí. Y la verdad que es curioso porque en esta isla únicamente hay una población que se llama Hangaroa, y esta, por decirlo de una forma, ha sido una isla totalmente aislada hasta hace bien poco, que se construyó un aeropuerto y de esa forma está más conectada con el mundo. Pero hasta hace bien poco, Jorge, esa isla estuvo totalmente aislada. Ajá, ajá. Pues nada, a todos nuestros seguidores de La Puerta a la Pirámide, ahí tienen otro libro que realmente eh, acentúa y nos da a entender de cómo se puede vivir y cómo es un poco la isla de Pascua, porque no todo el mundo tiene ese privilegio de poder llegar hasta allí, o sea, hasta yo mismamente, de momento. Y soy fanático de que tendría que viajar a muchos lugares, pero por el tiempo, a veces por la economía, pero más que todo por el miedo al avión, al viaje. Me da un poco de fobia, pero Sí, bueno. la verdad que es un viaje bastante largo, porque el que quiera visitar esa isla tiene que ir evidentemente a Chile, a Santiago de Chile, y luego pues nada, desplazarse, ya te digo, está a 3.000, más de 3.000 kilómetros de la metrópoli, del lugar al que pertenece. Y es curioso lo de la isla de Pascua, Rapa Nui. Tengo que decir que, bueno, ¿por qué el nombre, Jorge? Pues el nombre es curioso porque eh, bueno, el nombre se puso pues porque hay una islita en las Islas Marquesas, Ujú. perteneciente a ese territorio a la Polinesia francesa, las Islas Marquesas, y hay una isla que se llama Rapa Iti. Pues de ese lugar partieron un grupo de marquesanos, por decirlo de alguna forma,
y llegaron a la isla de Pascua. De la isla de Marquesas había una isla que se llamaba Iba, y de allí partieron los actuales, por decirlo de una forma, ascendientes de la población actual. Y entonces se cree que el nombre viene de Rapa Nui, sería isla grande, por decirlo de una forma, y Rapa Iti, isla pequeñita. Entonces, para diferenciarla una de otra, se le puso Rapa Nui. Y bueno, se cree que el origen de los pobladores serían un origen marquesano, de las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa, donde, bueno, en las Islas Marquesas se nos vienen a la mente, bueno, ya sabes, Gauguin, el pintor que dejó maravillosas pinturas, ¿no?, en esos lugares. Y se cree que el nombre podía venir por ahí. Pues qué bello, qué bello. Bueno, pues nada, también se puede adquirir lo mismo, ¿no? A través de Amazon, tanto digital como físico, y Sí, también sí, en alguna tienda que quiera comprarlo, también si lo pide. sí, el libro se puede, ya te digo, en Amazon, tanto en físico como electrónico, digital, vamos, Ujú. y en cualquier librería bajo demanda también se puede adquirir, sí, 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 sin ningún problema. Además, es un libro fácil de leer, porque, bueno, también hablo de, bueno, alguna leyenda, siempre a las personas sí les puede llamar la atención algunas leyendas, Ujú. y sobre todo esa cultura tan fascinante pascuense, y la historia que hay detrás, cómo fueron ellos, cómo pudieron subsistir en un lugar tan aislado, ¿no? La gente puede pensar que, bueno, esos moáis, ¿cómo pudieron hacer esos moáis? Porque hay muchas preguntas al respecto, ¿no? Y muchas veces, pues, la gente, bueno, la imaginación, Jorge, les hace pensar, ¿no? Pero sí es curioso, además tienes los más famosos, son los 15 moais que están en una de las playas, y es realmente increíble. Además, uno de ellos, si te fijas en una de las fotos, en esa famosa playa de la isla de Pascua, son 15, uno lleva como una especie de corona que se llama pucao, es una coronita como color morado, representando, se puede decir, como si fuera el jefe de algún clan o algo, porque la isla Y lo evidentemente que me está... da a mí, digo, a lo mejor hicieron eso como representante o jefe o a dioses, Claro, mirando. claro, y es que encima es que había dos grupos enfrentados. Por un lado estaban los orejas cortas, orejas largas. Si te das cuenta, los Moai tienen unas orejas increíbles. Si te fijas en alguna imagen de los Moais, y estaban enfrentados. Llegaron a la aniquilación entre unos y otros. Y claro, de esas guerras y batallas entre ellos, pues llegaron a una isla que era un paraíso, porque no olvidemos que esa isla llegó a tener 10.000 habitantes, cosa que Uf, hoy en día no llega. O sea, bueno, ahora puede tener 7.000, 8.000 habitantes, pero porque al pertenecer a Chile, mucha de la población proviene actualmente del continente, por decirlo de alguna forma, de Chile, muchos funcionarios, cosa que antes no existía. Y claro, una población se pasó de 10.000 a prácticamente muy poca población, y bueno, ahora parece que hay un ligero incremento, claro, también atraído por esa fascinante isla, ¿no? pues qué curioso. Pues nada, a todos nuestros oyentes, cualquier libro que hemos citado, pues realmente puede disfrutarlo tranquilamente en su casa, tanto digital como en físico. Yo siempre soy partidario de libro físico y no digital. Bueno, Miguel Ángel Galván, el nuevo libro de qué va a ir, que estás ahí en ello.
¿Qué tal, Jorge? Pues Bien. llevo ya un tiempo con un libro y es sobre los países del mundo y sus lenguas. Siempre ha habido trabajos de geografía en el que se habla de la población, pero yo he querido adentrarme en las lenguas de esos países y esos lugares, y una forma de adentrarnos un poco en su cultura, ¿no? De alguna forma, ¿no? No solamente la población, datos de geografía, sino saber qué lenguas, incluso los dialectos que se hablan en ciertos lugares y países que muchas veces son, la verdad, que llama mucho poderosamente la atención. Eh, por ejemplo, tenemos el caso, por decir una forma, un poco adentrarnos en Italia. En Italia la gente da por hecho que se habla el italiano, pero es curioso, Jorge, cómo en un país se hablen tantísimos dialectos, muchas de las veces mutuamente ininteligibles, pero que tienen la lengua estándar el italiano. Por decir de alguna forma, todos hablan en el dialecto, pero a la hora de ver televisión o comunicarse con otros italianos de otras partes, pues siempre van a hablar en la lengua italiana. Otro caso, bueno, tienes el caso también de Alemania, que pasa exactamente igual, donde la lengua oficial es el alemán estándar, el que nosotros conocemos, pero luego en diferentes zonas del país, pues se hablan una serie de dialectos que son mutuamente ininteligibles para el otro. La verdad es que, y así podríamos hablar de una multitud de países y lugares, sí. Qué curioso. Y bueno, de ese libro, pues también hay que recalcar también que muchas veces si vas a otro lugar y conoces a otra persona, tienes hijos y todo eso, pues el idioma que tú tienes también lo inculcas allí, ¿no? Y luego al final, pues se habla más de un idioma, ¿no? Claro, efectivamente, es así, es así. Tienes, por poner caso de gente políglota, ¿no? De gente que habla varias lenguas, desde que nacen, tienes el caso de Suiza. Es un caso curiosísimo porque en Suiza hay 4 lenguas nacionales. Está el alemán, el francés, el italiano y el romanche. El romanche, por decirlo de alguna forma, es la lengua autóctona en Suiza, es una lengua desconocida para la mayoría del público, porque la gente, claro, evidentemente sabe del alemán, el francés y el italiano, pero el romanche es una lengua curiosamente latina, que se habla en el cantón de los Grisones, en el este de Suiza, y, y apenas la hablan 40 o 50 mil personas. Ese sería un caso de gente políglota. Luego también tienes el caso de Bélgica, donde también los chicos prácticamente desde que nacen pues aprenden el francés y el flamenco, que es igual que el holandés, es una lengua exactamente igual. Y en España pues tendríamos, bueno, ya sabemos que en España tenemos también el caso de diferentes idiomas. La lengua oficial es el español, castellano, y en diferentes comunidades autónomas, pues bueno, de manera cooficial se hablan otras lenguas, ¿no? Como ya sabemos, el catalán, el gallego y el euskera, que el euskera, el vasco, no tiene absolutamente nada que ver con el resto de lenguas latinas. Es una lengua prerromana que ha perdurado en el tiempo, es una lengua antiquísima que no tiene parentesco ninguno con otra lengua. Es curioso, ¿no? Llama la atención. Yo, por ejemplo, que soy en este caso de Extremadura ya sabemos que, bueno, se habla Extrema y dura. efectivamente, es un extremo duro que pasamos del frío al calor y del calor al frío, y es curioso porque, bueno, aquí la peculiaridad, bueno, aquí evidentemente se habla el castellano en versión, ya me entiendes, extremeño, pero bueno, la gente lo que desconoce que en una zona del norte de Extremadura, noroeste de Cáceres, se habla afala. Es un dialecto que aquí se le dice muchas veces chapurreado. ¿Por qué? Porque es una fusión del portugués, gallego, asturiano y castellano. Es como un popurrí, aunque tú escuchas hablar y parece más como galaico-portugués, ¿no? También con palabras asturianas. Y llama mucho la atención, sobre todo, ese exotismo. A mí me llama mucho la atención esas lenguas que son un poco
exóticas, ¿no? En España también tenemos el aranés. En el Valle de Arán, en Cataluña, en la provincia de Lérida, aparte del catalán y el español, en el Valle de Arán se habla el aranés, que es un dialecto gascón o citano. Y es muy curioso para las personas que van allí al Pirineo catalán, en este caso de Lérida, cuando empiezan a hablar con alguno de ese valle, les puede parecer diferente al catalán. Y claro, lógicamente es que hablan ese dialecto, por decirlo de una forma, el aranés. Muy curioso. Ajá, qué curioso. Y bueno, de hablar de idiomas y todo eso, podemos hablar de alguna isla. Sí, se puede incluso se puede aunar incluso, Jorge, esas dos cosas. Te voy Ujú, a poner el ejemplo de una isla, se llama la isla de Socotra, que se encuentra entre por decirlo de alguna forma, el Cuerno de África, entre Somalia y el sur de la península arábiga. Pertenece esta isla a Yemen, aunque está más cerca del continente africano. Pues en esta isla, también fruto del aislamiento, que también la menciono en el libro de ujú. Islas Remotas, pues se habla una lengua socotrí, una lengua, la verdad que es muy, llama mucha atención porque no tiene nada que ver con el resto de lenguas árabes. Ha cogido, dado su aislamiento, pues se habla de una forma diferente al resto. Y curiosamente en esa isla, hablando en este caso de las mujeres, se les tiene prohibido salir de esa isla a la población femenina, algo que realmente nos parece atroz, ¿no? Que no puedan salir de esa isla. Es algo que te llama poderosamente la atención. Al igual que siguiendo y haciendo esa fusión entre islas y lenguas, tenemos también una isla que pertenece a Guinea Ecuatorial, la isla de Annobón, que el nombre llama la atención porque, bueno, no es muy español, pero en este caso sí es muy portugués, porque esa isla perteneció a Portugal durante 3 siglos y no quiere decir otra cosa que año bueno, Annobón. Pues en esa isla también está la peculiaridad que, dado el mestizaje que hubo con el portugués, pues habla una especie de dialecto, se llama Fala d'Ambó, y es una lengua, se puede decir, es un criollo del portugués, y, y tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y al igual que la isla de Socotra, evidentemente salvando las diferencias, esta isla, una vez que Guinea Ecuatorial se independizó de España, pues esta isla se les prohibió también a sus habitantes el salir de la isla. Durante 2, 3 años estuvieron tan aislados, Jorge. Joder, como si que, fuera la pandemia, ¿no? claro, Tres no, años, totalmente. ¿no? De hecho, pues cogieron Uf, qué locura. todo tipo de enfermedades por el hecho de que estuvieron totalmente aislados. Pero no había Aislados. hospital ahí, ¿o qué? Pues la verdad es una isla, no es que sea una isla evidentemente desarrollada, en la actualidad es una isla súper aislada. Hasta hace bien poco era una isla súper aislada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, ya sabes, con la construcción de los aeropuertos hacen que esos lugares que antes o antaño eran súper aislados, ahora estén mejor comunicados. Es así el caso. Sí, al poder ir con un avión y todo eso, pues Claro, claro. cambia el cuento. Te da la posibilidad de poder moverte. Y bueno, más bien va un poco sobre esa temática, sí, Jorge. Ajá, ajá. Qué bueno. ¿Y qué más nos puedes contar de historia sobre todo lo que tu bagaje y toda tu trayectoria sobre investigación de Sí, sí, todo? sí. ¿Así alguna cosa que nos puedas comentar? Precisamente, bueno, te sirve este tipo de libros, al final te hacen investigar. Yo, aunque durante unos años estuve trabajando, haciendo trabajos de antropología,
en diferentes poblaciones de aquí de Extremadura. ¿Hallasteis algo haciendo ¿El? antropología? ¿Qué? ¿Hallasteis algo en las zonas? Yo lo que iba haciendo realmente eran estudios, ¿no? Un poco de las costumbres, las fiestas, todo el tema cultural de esas poblaciones. Ajá. Eh, y bueno, sí que es cierto que bueno, encuentra figuras antropomorfas, es lógico en esos lugares, al igual que bueno, indagas un poco sobre si hay algún tipo de tema lingüístico, que a mí es un tema que a mí me apasiona, todo el tema de las lenguas de esos lugares. Y como ya te comenté antes, sí que me llama mucho la atención, evidentemente, esa zona de Extremadura, que, del noroeste de Cáceres, donde se habla fala. Y es curioso porque son tres pueblos, Jorge, son tres pueblos. Se llama Valle de Jalama, en el dialecto es la Val de Sálima, y son tres pueblecitos, San Martín de Trevejos, Eljas y Valverde del Freno. Pues esos tres pueblos habla ese dialecto afala y cada uno de ellos tiene una peculiaridad, porque en Valverde del Freno son tres variedades, al fin y al cabo. Se habla el valverdeiro, en Eljas el lagarteiro y en San Martín de Trevejo el mañego. Lo del lagarteiro es muy curioso porque se dice que en esa población, en Eljas, había lagartitos y que muchas veces los cocinaban, y lo que suele pasar con los gentilicios de las poblaciones, al final todo se queda, ¿no, Jorge? Y Mm, todo se queda, la verdad que sí. Pues ya te digo, sí se queda. Y bueno, ¿alguna isla, alguna cosa que nos puedas sumergir, que se haya encontrado, pues, algún tesoro, alguna cosa Pues extraña? la verdad que cosas, sobre todo muchas veces son cosas atroces, en la mayoría de las veces, pero sí que es cierto que comentabas antes en el anterior audio, si habían pasado cosas muy terroríficas. Y claro, y se me viene a la cabeza el que ocurrió en la isla de Socorro, en México, eh, o en la isla de Clipperton, lugares donde curiosamente vivieron de alguna forma. Lo de la isla de Socorro es curioso porque, bueno, el nombre de la isla de Socorro vino por un virrey que su mujer se llamaba Socorro y al final pues se le puso el nombre de Socorro. Pero lo que estaba comentando, tanto en Socorro, la isla de Socorro y Clipperton, las dos islas situadas enfrente de México en el Océano Pacífico, pasaron situaciones muy curiosas, muy terroríficas, porque eran lugares donde se fueron, por decirlo de alguna forma, una población importante mexicana, una forma para hacer habitable ese lugar, y de alguna forma, con el tiempo, sobre todo en la Revolución Mexicana, quedaron abandonados, llegando incluso a haber violaciones y asesinatos. O sea, en esas dos islas es Uf, curioso lo que suele pasar muchas veces en esos lugares, que al final acaban siendo penales, ¿no? En todo el globo, en todo el mundo, hay islas que únicamente se han quedado como penales, como tienes, por ejemplo, en Australia, la isla de Norfolk. Bueno, en Australia llama poderosamente la atención, Jorge, que Australia se habitó por presos. O sea, se puede decir que los primeros pobladores de Australia, que venían de Gran Bretaña, eran británicos, colonos británicos, se puede decir que los primeros eran presidiarios. Pues dentro de Australia hay una islita, se llama la isla de Norfolk, que curiosamente pues, fue poblada por prácticamente eran todos presidiarios o descendientes de presidiarios. Y así nos podemos remontar por toda la geografía mundial. Y con respecto a esta última isla que te he comentado, la isla de Norfolk en Australia, es curioso porque al igual que en la isla de Pitcairn, que se me olvidó comentarte una cosa, cuando te comenté el motín del Bounty, en la isla de Pitcairn, en el Océano Pacífico,
cuando llegaron los amotinados del Boutin allí, con sus mujeres tahitianas, pues de alguna forma se creó un lenguaje. En el pizquenés, que era una mezcla del inglés de esa época, con el tahitiano. Y de esa forma salió y surgió esa lengua allí, en ese lugar y en otros muchos, entre el contacto entre la población nativa y los colonos, ¿no? Pues qué bello, qué bello. Y qué lugares con esos matices, pero a veces tristes de todo lo que allá en esas islas se han vivido, etcétera. Pero bueno, es igual que en todos los lugares, siempre tiene su vertiente negativa y su vertiente positiva, ¿no? Sí, así es. Al final lugares que de alguna forma han sido de alguna forma un poco terrorífico, al final se convierte con el paso del tiempo en lugares habitables, y lugares que al revés, que eran lugares idílicos, como yo te comentaba antes de la isla de Pascua, acabó siendo un auténtico desastre ecológico, un desastre ecológico, ¿no? De ser un paraíso. Ahora mismo una persona se quiere ir, por ejemplo, a la isla de Pascua, que es una isla en el Pacífico que debería ser una isla súper exótica, pues es una isla que se convirtió prácticamente desértica, sin árboles, Jorge. O sea, una isla sin árboles. Cuando antaño era un auténtico vergel, ¿no? Como por ejemplo el caso de Hawái, son auténticos vergeles, ¿no? Y así pues tenemos lugares que por todo el mundo pues tienes esos casos, sí. Ujú. Pues sí, pues sí. Pues sí, hay lugares que también tienen sus idiomas, ¿no? Tanto islas como países, y dentro de esos idiomas, ¿por qué motivos se hablan? ¿Qué otros países y islas nos puedes comentar así de alguna idioma o dialecto o habla Sí, distinta? sí. Bueno, voy a sacar el tema de, por ejemplo, de este caso de Filipinas. Filipinas, cuando fue conquistada, en este caso, por los españoles, el español fue la lengua oficial de los filipinos durante varios siglos, hasta el siglo XIX, que la perdimos al ser territorio ya norteamericano, en 1898, y a partir de ahí el español eh, sufrió un retroceso increíble, hasta el punto de que prácticamente la población, ya prácticamente en Filipinas, se habla poco, aunque hay un cierto renacimiento de la lengua en ciertos lugares, sobre todo en la isla de Mindanao. En Mindanao se habla el chabacano. El chabacano es un criollo español que se ha mantenido mezclado con las lenguas nativas del lugar, ya sea el tagalo, es un poco una mezcla. Y es curioso porque los días de la semana se dicen como en español, incluso los números, y muchas palabras, muchos apellidos en Filipinas siguen siendo españoles. Un caso parecido, por ejemplo, que ya comenté anteriormente, del chamorro. El chamorro es una lengua también criolla que se habla en la isla de Guam, que es un territorio perteneciente a Estados Unidos. Se encuentra en las Islas Marianas, y se habla el chamorro, que es una lengua igual, o sea, es una lengua criolla, basada en el español y en las lenguas nativas. Y así podríamos hablar hablando de los criollos, de las lenguas, se me viene a la cabeza en el Caribe varios criollos, como por ejemplo el que se habla en Haití, el criollo haitiano. Una persona que vaya a Haití, en Haití el idioma oficial es el francés, pero curiosamente la población no habla francés. La población habla el criollo haitiano. Y entonces, claro, para un francés, o sea, un francés no lo entiende. Imagínate nosotros, ¿no, Jorge? Y es una lengua, el criollo haitiano es una mezcla del francés con las lenguas venidas de África, ¿no? Pues ya sabéis que, bueno,
mucha de la población de América era de origen africano y bueno, trajeron sus lenguas y la mezcla de esas lenguas con las lenguas europeas dio como fruto pues esos criollos que se hablan hoy en día, ya no solamente, sino repartidos por todo el mundo, una serie de lenguas que son muy ricas culturalmente. Ajá. Increíble. Bueno, hay idiomas y luego también símbolos, o sea, a través de la escritura de dibujos o alguna cosa así, ¿no? Extrañas. Sí, sí. Como te comenté antes, hay, en este caso, en la isla de Pascua, hay una escritura, por decir de una forma, eh, que ha sido imposible de descifrar. No la lengua suya, que la lengua Rapa Nui sí, es una lengua polinesia, la lengua pascuense, pero ellos tenían un código en el cual ellos escribieron cuando pasó la isla a ser española y pusieron una serie de símbolos. Esa era la escritura rongo rongo, que muchos se piensa que era una escritura inventada o simplemente eran como una especie de código que tenían entre ellos. Y la verdad que es muy fascinante. Incluso también se da el caso en ciertas islas de la zona Índico, pertenecientes a, a Francia, en este caso, o a Mauricio, hay islas pequeñitas que tienen una serie de códigos también, aparte de su lengua, y utilizan una serie de códigos que solamente entienden ellos. Llama la atención. O sea, es una cosa que llama Pero esos poderosamente la códigos, atención. ¿cómo? ¿Códigos cómo? ¿A través de escritura o a través de golpes de ruidos, de voz o de qué? Son lenguas que solamente se comunican entre ellos. Mira, por ponerte un ejemplo, Jorge, en Irlanda hay un grupo étnico reconocido solamente en esa zona, que le dicen los irlandeses errantes o nómadas. Es un grupo que es muy parecido a los gitanos. Incluso los asocian muchas veces a ello, pero aparte del inglés, ¿no? que hablan, incluso también hablan el gaélico, pero ellos hablan un lenguaje que solamente hablan entre ellos. Llama la atención que ese pueblo, esa comunidad, le dicen irlandeses errantes, hablen una lengua que solamente entienden ellos. Y en el momento que alguien se dirige a ellos cambian. O sea, nunca les escuchan hablar en ese idioma, solamente lo hablan entre ellos. Entonces, algo que llama la atención. Joder, qué curioso, qué curiosidades. Y bueno, ya para despedirnos, si quieres decir algo a nuestros seguidores de la emisora de la Puerta de la Pirámide, del programa más escuchado del mundo del misterio y, bueno, misterio, historia, ciencia y mucho más, aquí en el bagaje y en el mundo de la Puerta de la Pirámide, ¿qué les puedes decir a todos los seguidores y también para que compren tu libro? Pues como ya decía antes, Jorge, para mí es un placer en primer lugar que me hayas invitado al programa, La Puerta de la Pirámide, y bueno, nada, yo estoy a la disposición de todos los lectores, estoy en las redes sociales, mi nombre está ahí y yo, bueno, pues contestaré todo tipo de preguntas si alguien quiere
Ya te digo, conseguir mis libros, tengo una página de Facebook, escritor Miguel Ángel Galván Pilo, y pueden conseguir mis libros también a través de ahí. Yo estoy dispuesto, estoy para poder comunicarme con ellos para cualquier cosa que ellos quieran o alguna duda que les haya surgido. Y bueno, les animo a que se introduzcan en cualquiera de mis libros. Yo les aconsejo el último libro porque es el último libro, pero también los otros que los pueden conseguir tanto en el libro digital, además están bastante económicos, todo sea, hay que decirlo. Son libros que no llegan ni a €1 en libro digital, con lo cual yo creo que la lectura hoy en día, prácticamente la cultura, y es verdad que prácticamente la tenemos gratis, pero bueno, como no podemos vivir del aire, Jorge, tú lo sabes mejor que yo, bueno, pues de alguna forma, evidentemente el trabajo de una persona, porque no deja de ser un trabajo de meses y años, y bueno, ese trabajo también tiene que tener alguna recompensa, remuneración. Recompensa económica, y bueno, a nivel de libros digitales sí que está bastante económico, ya te digo, como mucho €1, y bueno, los libros físicos sí que están algo más, tampoco mucho más. Y bueno, pues desde aquí, pues quiero decirles a todos los seguidores que bueno, que si se pueden hacer de mis libros, pues para mí sería todo un honor y un placer, ¿sabes? Aquí sería un orgullo para mí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado a la vera de la puerta de la pirámide. No va a ser la última. A ver cuando ya termines y perfiles ese último libro de los idiomas y demás, ya profundizaremos mucho más con todo lo que abarca y demás. Y para motivar y animar a todos nuestros seguidores y sobre todo fieles lectores a que les guste viajar, saber la historia, el misterio que guarda cada lugar o cada zona, ¿no? Gracias por ser como eres, gracias por estar siempre al pie del cañón y por tener esa luz tan maravillosa que es la chispa para poder seguir luchando y haciendo esos maravillosos libros, sobre todo a los grandes lectores, y luego pues que lo escuchen aquí en el mundo de la puerta de la pirámide. Buen viaje, amigo. Muchas gracias, Jorge. Un placer, a ti. Placer. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora turadiovalencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide.